Hola, 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 gente maravillosa de mi canal. Qué bueno tenerlos de vuelta. Hoy en este espacio que compartimos vamos a sumergirnos en un tema jugoso, uno de esos que enciende las redes y aviva la llama de la curiosidad, el encuentro, el evento, el escándalo, en la exposición de arte de nuestra querida Andercel. Y sí, como ya se imaginarán por el título, la presencia de Kerem Bürsin fue el detonante, el ingrediente secreto que convirtió esta velada en algo mucho más allá de una simple exhibición artística. Para los que son nuevos en este canal, o para aquellos que han estado viviendo bajo una piedra, déjenme refrescarles la memoria. Hande Erçel, una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, es mundialmente conocida por su papel de Eda YLDZ en la icónica serie Love is in the Air, o Senkalkam para los puristas. Y Kerem Bürsin, su coprotagonista en la serie, no solo fue su compañero en la pantalla, sino también en la vida real, protagonizando una de las relaciones más mediáticas y queridas por los fanáticos. Su química, su conexión, la forma en que se miraban, todo hacía presagiar un cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es más agria que dulce. Después de meses de romance, de fotos románticas y de declaraciones de amor, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. La noticia, como era de esperar, rompió el corazón de muchos seguidores. Surgieron rumores, especulaciones sobre las razones de la ruptura, y una especie de silencio incómodo entre ambos actores. Y entonces llegamos al epicentro de nuestro análisis, la exposición de arte de Hande. Un evento que para ella significaba mucho. No solo era la oportunidad de mostrar su talento artístico, su visión del mundo a través de sus creaciones, sino también un momento de celebración, de conectar con sus seguidores, de compartir una pasión que la define. La expectación era alta, la lista de invitados prometía, pero nadie, absolutamente nadie, esperaba la presencia de Kerem Bürsin. Imaginemos la escena, una galería elegante, luces tenues que resaltan las obras de arte, música suave de fondo, y una multitud de personas reunidas. Actores, actrices, personalidades influyentes, amigos y familiares de Hande. Todos ellos admirando las pinturas, esculturas y demás creaciones de la artista. Y de repente un murmullo recorre el lugar. Un susurro que se convierte en un run run. Las miradas se dirigen hacia un punto específico. ¿Quién es? Kerem Bürsin. La sola presencia de Kerem fue un shock. Un shock agradable pero shock al fin y al cabo. Recordemos que después de la ruptura, las apariciones públicas juntos fueron escasas, las interacciones en redes sociales inexistentes, y las declaraciones sobre el otro muy sutiles. La pregunta inmediata fue, ¿qué hace Kerem aquí? ¿Es una señal de acercamiento? ¿Una mera cortesía profesional? ¿O hay algo más, algo que solo ellos dos conocen? Pero la historia no se quedó en la mera presencia. Las redes sociales, siempre al acecho, se encargaron de inmortalizar el momento. Fotos y vídeos de Kerem en la exposición comenzaron a circular como la pólvora. Y en esas imágenes se podía ver a Kerem atento. Involucrado. Interactuando con Hande. La sorpresa no solo fue su presencia, sino la forma en que se comportó. No era la actitud distante y fría que muchos esperaban. Al contrario, Kerem se veía interesado en las obras de Hande, sonreía, y se le vio hablando con ella. Y no solo conversando, sino charlando animadamente e intercambiando gestos y miradas que para muchos eran inconfundibles. Era una simple amistad cordial. ¿O había algo más en el aire? Y aquí es donde el escándalo comenzó a tomar forma. Las especulaciones se dispararon. Los fans, divididos entre la esperanza y el escepticismo, comenzaron a debatir en las redes sociales. Los románticos soñando con una reconciliación, con el regreso de la magia que una vez compartieron. Los más realistas creyendo que todo era una estrategia de marketing, una forma de mantener el interés del público en ambos actores, o simplemente un encuentro amistoso y profesional. Pero, ¿qué fue lo que realmente cambió el juego, lo que transformó este encuentro en algo más que una simple coincidencia? La respuesta está en los detalles. En la forma en que Kerem se comportó, en la forma en que Hande reaccionó, y en los rumores que comenzaron a circular después del evento. Analicemos los detalles que, a mi juicio, son cruciales para entender la magnitud de este escándalo. **1. El interés genuino *Kerem no se limitó a mirar las obras de arte con una sonrisa educada. Mostró un interés genuino por cada una de ellas.
Se acercó a los cuadros, observó los detalles, analizó las técnicas utilizadas, y se involucró en la conversación sobre el significado y la simbología de las creaciones de Ande. No era una simple visita de cortesía, sino una inmersión profunda en el mundo artístico de su expareja. *2. La admiración revelada no se limitó a decir «qué bonito». Kerem habló con admiración de la creatividad de Ande, destacando su talento, su visión y su capacidad para expresar sus emociones a través del arte. Sus palabras denotaban respeto y admiración, un sentimiento que iba más allá de la simple cortesía profesional. *3. La reacción de Ande *. La forma en que Ande reaccionó a la presencia y a las palabras de Kerem fue clave. Se le veía sonrojada, sonriente y feliz. Una felicidad que parecía genuina, que emanaba de su interior. No parecía incómoda ni molesta, sino todo lo contrario. Disfrutaba de su compañía, de la conversación, y de la conexión que parecía existir entre ellos. Su lenguaje corporal hablaba por sí solo, una sonrisa sincera, miradas cómplices, gestos de afecto. *4. Los rumores post-exposición *. Después del evento, comenzaron a circular rumores en las redes sociales y en los medios de comunicación. Rumores de encuentros secretos, de llamadas telefónicas, de mensajes privados, de intentos de retomar la relación. Rumores que, por supuesto, no han sido confirmados ni desmentidos por ninguno de los dos. ¿Eran simples especulaciones infundadas? ¿O eran señales de algo que estaba sucediendo en secreto? *5. El impacto en sus carreras Tanto Kerem como Ande son actores muy solicitados. Sus nombres son sinónimo de éxito en la industria del entretenimiento turco. El encuentro en la exposición de arte, independientemente de lo que haya significado para ellos a nivel personal, generó un interés renovado en sus carreras. Sus proyectos futuros se comentan con más entusiasmo que nunca, sus redes sociales se llenaron de actividad, y sus fans están más pendientes que nunca de cualquier movimiento que hagan. ¿Fue una estrategia de relaciones públicas? Tal vez. Pero lo cierto es que el escándalo les benefició, y mucho. *6. El cambio en la percepción Este encuentro representó un punto de inflexión. Después de su ruptura, se hablaba de indiferencia, de distanciamiento. Pero la exposición de Ande demostró que quizás las cosas no eran tan sencillas. Que quizás el cariño, la amistad, o incluso algo más, aún existía entre ellos. *7. La esperanza reavivada para los fans de Love is in the Air, este encuentro fue como un sueño hecho realidad. Ver a Kerem y Ande juntos de nuevo, aunque fuera en un contexto diferente, reavivó la esperanza de verlos juntos, de revivir la magia que alguna vez compartieron en la pantalla. *8. La posible señal de arrepentimiento La actitud de Kerem en la exposición fue interpretada por muchos como una señal de arrepentimiento. De que quizás se dio cuenta de lo que había perdido. O al menos de que valoraba mucho la amistad y el cariño que había tenido con Ande. Por supuesto, es importante recordar que todo esto son especulaciones. No sabemos con certeza lo que realmente ocurrió entre Kerem y Ande. No sabemos si se han reconciliado, si están saliendo de nuevo, o si simplemente son buenos amigos. Lo que sí sabemos es que su encuentro en la exposición de Ande generó un gran revuelo, y que por lo menos, nos hizo replantearnos muchas cosas. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? La verdad, como siempre, es difícil de alcanzar en el mundo del espectáculo. Pero lo que sí podemos decir es que el encuentro de Kerem y Ande en la exposición de arte fue un evento que generó un gran interés, y que nos dejó muchas preguntas sin respuesta. Es innegable que algo cambió. La dinámica entre ellos, la percepción del público. Todo parece diferente después de ese día. Y quizás con el tiempo podamos saber más. Quizás algún día nos revelen la verdad. Pero hasta entonces nos quedaremos con la emoción, la esperanza, y las ganas de saber qué pasará después. ¿Qué futuro les espera a Kerem y Ande? ¿Volverán a ser pareja? ¿Se quedarán como amigos? ¿O simplemente seguirán caminos separados, pero manteniendo una relación cordial y respetuosa? El tiempo lo dirá. Lo que sí podemos asegurar es que por ahora, su encuentro en la exposición de arte ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de sus fans,
y ha reavivado la llama de la curiosidad y del interés en sus vidas. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el escándalo de Kerem Bürsin en la exposición de Andercel. Espero que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de esta conversación. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Por acompañarme en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Gracias por su tiempo, por su atención y por sus comentarios. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande se han reconciliado? ¿Creen que todo es una estrategia de marketing? ¿O simplemente creen que son buenos amigos? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y para finalizar, como siempre, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima y recuerden, manténganse curiosos. Chao, chao.